Hola, hoy voy a hablar de Yo que nunca supe de los hombres de Jacqueline Hartman. Es una novela muy cortita que he leído, pues no sé por qué, la verdad. Creo que porque era corta y porque justo la añadí a Goodreads, me sonaba de hace tiempo y vi que una amiga mía la había leído y dije, voy a darle una oportunidad. Igual que a veces mis decisiones literarias tienen justificaciones concretas, a veces es simplemente the vibe, la onda. Y en este caso ha sido así y me empezó este libro y nada. Os diría que se lee en 1 o 2 tardes. Y me ha encantado, es una brillante de libro y, y es fantástico. Jacqueline Hartman es, aparte de escritora, bueno, aparte de escritora, era psicoanalista. Y esto es un detalle muy importante para entender este libro. ¿De qué va este libro? Pues este libro va de 40 mujeres que están encerradas en una jaula, que han de seguir unas normas concretas y que no saben, no recuerdan nada de por qué están allí, sus vidas pasadas, tienen como reminiscencias, sensaciones, pero no son capaces de recordar nítidamente. Todas están o coinciden en que antes tenían unas vidas, pasó algo que no recuerdan y de repente aparecieron en esa jaula que parece estar en una especie de sótano junto a otras 39 mujeres, todas vestidas de la misma forma, y las custodian unos hombres que llevan unos uniformes y nunca hablan o interactúan con ellas. Simplemente les proporcionan alimentos para que ellas puedan hacerse de comer, medicinas si las necesitan y sobre todo ponen orden. No dejan que las mujeres se toquen entre sí o que haya conflicto o que se maten. Y es una situación muy, muy extraña. Y bueno, un pretexto para una novela fantástica. ¿Por qué? Porque mm, mediante esta novela yo creo que Jacqueline Hartman nos habla sobre la naturaleza humana. Y a mí me interesa mucho la antropología y siempre tiendo a ver las cosas desde el foco de la antropología. Pero claro, yo creo que tal y como las cuenta Jacqueline Hartman, se nota que es psicoanalista y una muy buena además, como para atreverse a hablar, aunque de manera no directa, ¿no?, sobre la naturaleza humana. Y no directa digo porque todo lo hace a través de las ideas de nuestra protagonista, de la chica en el momento en el que empieza la novela, ya cuando termina es una mujer, que nos narra la historia y que de hecho es la mujer, la persona más joven entre esas 40 mujeres. Y lo que, bueno, aparte de que es profundamente inteligente, lo que la diferencia de el resto de mujeres, aparte de su edad, es que ella no recuerda absolutamente nada de su vida anterior. Claro, llegó siendo muy joven, muy pequeña, mientras que las otras mujeres ya llegaron siendo mujeres propiamente, ¿no? Y ella crece allí. De hecho, en el libro se hace referencia a que esta niña, cuyo nombre no sabemos, que esto es un recurso que me gusta mucho en las novelas y que ya he visto en muchas novelas y sin embargo nunca me doy cuenta. Nunca me doy cuenta, no le doy importancia. Han sido estas novelas que utilizan este recurso, novelas muy buenas, como para no darme cuenta de esto, ¿no? De decir, ostras, no me ha dicho el nombre de quién me está hablando. No tiene importancia realmente. Em, Algunas historias bueno, Rebeca, ¿no? Hablé recientemente de ella. Y Fleabag, que bueno, no es un libro, pero es una serie muy divertida. Me gusta mucho el humor que tiene, la recomiendo. Phoebe Waller-Bridge,
creo que se llama así, es una guionista fantástica. Pero que esta chica, cuyo nombre no sabemos, funciona un poco como un reloj para saber el paso del tiempo para el resto de mujeres que están allí encerradas con ella, porque no tienen relojes, no saben cuándo es de día, no saben cuándo es de noche. Han intentado contar más o menos en base a cuando se duermen, cuando comen, pero sin mucho éxito. Y también, en cierto modo, y durante un tiempo representó una esperanza, ¿no? Querían ayudarla, querían enseñarle a leer, a calcular, a muchas cosas, ¿no? Por la esperanza de que en algún momento salieran de allí. No entendían por qué estaban allí, no sabían si iban a salir y no buscaban respuestas ya. Y bueno, a mí un detalle que me ha llamado mucho la atención y que me ha hecho pensar, y como os digo, yo lo miro todo desde la antropología, desde las ciencias sociales, es que yo cuando estaba leyendo a nuestra protagonista, a veces sientes cierta tirria, porque es muy inteligente y, y te intriga mucho su mente, te intriga cómo vive las cosas, cómo el ser humano busca formas de mantenerse cuerdo, de encontrar sentido, de entendernos, ¿no? Las unas a las otras en esta situación que solo eran mujeres. Pero me resultaba, no sé, tenía algunos rasgos de la personalidad que me resultaban disruptivos o raros, extraños, y que incluso, y a lo mejor entonces colarme, podría asociar a... Creo que me voy a colar muchísimo, pero es que no sé cómo decirlo de otra forma, perdón. Pero de psicopatía. O bueno, quizás no de psicopatía, pero de algún tipo de neurodivergencia. Pero claro, después lo pensaba y yo, mirando todo desde el prisma social y el contexto que lo miro, me paré y dije, ¿hasta qué punto puede ser que esta persona tenga el cerebro, el espíritu, el corazón, lo que sea, de una forma concreta que le haga sentir y aproximarse al mundo de esta forma que nos está, mediante la cual nos está narrando la historia? ¿Y hasta qué punto podría ser que desde que es pequeña ha estado expuesta a un ambiente de socialización concreto que ha hecho que no tenga estímulos que son muy importantes para el desarrollo cognitivo, neurológico, social, relacional, de todo, ¿no? Para una persona. Y yo sinceramente creo que esta novela tiene un gran componente feminista y es muy importante esto, ¿no? Y yo creo que se suele hablar de esta novela en base a esto, pero yo creo de verdad que esto que comento es un punto muchísimo más central de la historia, que no, bueno, de la historia no, de lo que Jacqueline Harman nos intenta transmitir. Cómo la naturaleza humana responde, si es que hay naturaleza para empezar, yo creo que sí, responde a los contextos, a los ambientes, a las personas, a los estímulos, a las condiciones y cómo esto afecta a la manera que tenemos de sentir, de ver, de todo, de absolutamente todo. Y es maravilloso, bueno, la novela está escrita, en mi opinión, de una forma impecable y cómo se nota cuando una persona es escritora, ¿no? De verdad es una delicia y yo creo que me sumergí en ella, nada, en apenas 14 páginas, no diría más. Pero resulta muy interesante, de verdad, ver cómo cómo piensa nuestra protagonista, cómo nos transmite sus ideas. Además, siento que no hay cabida para que asumas nada porque es todo tan nítido. Estás como en el mismo desconcierto que ella,
y que el resto de mujeres, con lo que pasa y con lo que ocurre después. Entiendes cada uno de los procesos. Yo no sé si esto será una tontería, pero y si quizás alguien ha visto el meme este de cuando no te cargaba la Nintendo cuando eras pequeño, que hacías como que no te importaba a ver si cargaba más rápido. O cosas como, por ejemplo, la cremallera de la mochila, moverla de una manera concreta. O, no sé, cosas muy concretas que cuando eres pequeño es como una pulsión que tienes de hacer esas tonterías y después te das cuenta que es una experiencia compartida y que más personas la tienen. Pues de verdad que yo tenía esa sensación leyendo a esta chica. Sentía que cada cosa que se le imaginaba, cada cosa a la que se exponía, nos estaba hablando de cómo reaccionaríamos. Y a lo mejor yo lo sentiría distinto que otra persona, pero Dios, el nivel de detalle habla de nosotros como en nuestra faceta más primaria, más no animal, no animal en el sentido de como si no tuviésemos control, inteligencia, otras cualidades, ¿no? Todo eso que nos hace humanos, pero no sé, en lo más primario, en lo más sencillo, en los estímulos más fáciles a los que responder. Y bueno, de verdad que creo que es de lo más importante. Y hay muchas más cosas que son importantes, como la respuesta y cómo acaba el libro. No quiero hablar de este componente feminista que tiene porque creo que hay que leerlo. Creo que hace una genialidad, es que es increíble. Nos habla de lo que es ser mujer, de Dios. Es que es fantástico. No me atrevo yo a comentar nada, quizás también hoy estoy ligeramente espesa. Perdón por es que estoy haciendo muchas pausas y a lo mejor es por mi falta de capacidad, pero simplemente leedlo y me voy a echar para atrás en comentar cualquier cosa respecto a esto. Pero lo que sí voy a decir es que cuando registré el libro como leído, ¿no?, en Goodreads, leí una reseña que ponía que efectivamente nunca vas a saber nada de los hombres porque el libro no te da una respuesta. Es verdad que tú estás expectante todo el tiempo. A mí me dio un poco la sensación La carretera de Cormac McCarthy, que me parece una de las mejores distopías que yo he leído. Hay que pasar las 50 páginas, pero una vez pasar las 50 páginas, pues es el libro que yo más rápido me he leído en mi vida, Dios mío. Buenísima esa novela, a ver si hablo de ella. A mí me recordaba ese elemento así distópico a un poco a La carretera y estaba esperando, ¿no?, una respuesta o un final, pero nunca llegó. De hecho, lo que llegó es más incertidumbre, dudas, frustración, desasosiego, compasión, pena. Y me encantó porque no me estaba dando lo que yo esperaba. Y sobre todo porque no me estaba dando una respuesta. Y yo sé que esto puede enfadar mucho, pero es muy importante esto, sobre las historias y sobre la literatura, el cine, todo en general. No necesitas todas las caras de la historia. Creo que es lo guay de la literatura, imaginar. Por eso a mí me gustan también los directores, por ejemplo en el cine, que no te lo dan todo masticado. Que todo tenga el potencial narrativo y artístico como para que tú puedas insertarte y disfrutarlo de la manera en la que tú escojas. Siempre que te den algo, no desde lo que partir, que a veces esto también se puede utilizar como excusa para hacer tremendos ñordos, pero no es el caso, de verdad. No necesitas todas las respuestas cuando lees algo, no necesitas que todo sea conclusivo. Y en este caso, este libro no nos da una respuesta, ojalá nos la diese. Hay más cosas que no. Otra peli que, por ejemplo, ojalá pienso yo me diese una respuesta, pero no nos la da. Porque tú tienes que buscar la respuesta y ese es tu ejercicio. Y se traslada a la vida, creo yo.
Ghost World, la película de Ghost World, no creo que no da respuestas. Y es que no las necesitas. Tienes que enfrentarte al vacío de no tener respuestas muchas veces y lidiar con ello. Buscar quizás las tuyas propias o no tenerlas. Y eso es muy guay y es muy bonito. A veces es frustrante y agónico, pero es guay. Y como digo, es de lo más guay de la literatura, imaginar. Y a mí el final me dejó esperanzada, porque aunque yo no supiese la cara de la historia o qué significaban ciertas cosas o todo, pude sentir lo que estaba sintiendo una persona que se vio en esa situación. Y a veces es suficiente. Y bueno, otra cosa muy importante, perdón, no le he comentado, y esto también es súper central en la novela. Jacqueline Hartman, no sé si su familia o ella, o a lo mejor me estoy colando, ella era judía, ¿vale? Ella era belga, pero también era judía. Y esta novela nos habla de los campos de concentración, o sea, yo creo que es una cosa clarísima y bueno, indaga en la dignidad, en el sufrimiento, o sea, es que a la par que es fantástico es terrible, pero yo he leído muchas cosas y he visto muchas pelis del holocausto, de los campos de concentración, y es que creo que es una cosa, hasta que no avanzas en la novela no eres capaz de darte cuenta, pero es brutal y es fantástico, de verdad es fantástico cómo consigue articular la experiencia de lo que fue esa crueldad, esa cosa tan terrible que ocurrió, ¿no? Con la historia que crea. Es fantástico. Y bueno, me he subrayado algunas cosas que me hablan de la importancia de escribir. Yo cuando me siento mal y escribo sobre las cosas me siento mucho mejor. Y ella está hablando que... Bueno, voy a leerlo. No lo sé. Desde que no puedo andar pienso mucho, pero sin diálogo me parece que mis reflexiones entran en una espiral inútil. Por eso es interesante escribir mis pensamientos. Cuando me vienen por segunda vez, los reconozco y no los repito. A mí escribir me salva muchas veces y también, y esto es una cosa que en mis procesos personales he aprendido en el último año, la importancia también de hablar de las cosas. Y después otra cosa que leí, son cosas muy tontas, pero bueno, es que siento que es una novela que es una historia que nada tiene que ver con la vida, ¿no? Que nos toca vivir ahora, pero que puedes encontrarte reflejada en muchos momentos mediante la aventura que a posteriori tiene la protagonista. Yo de verdad que no sé si... Bueno, una de las cosas que hice es la impaciencia y el cansancio eran una combinación letal. Me volvía nerviosa y tonta. Es una tontería esto, pero no sé, a veces subestimamos los efectos que pueden tener ciertas cosas en cómo funcionamos y nos sentimos frustradas. Entonces creo que hay que ser un poco más amables y darnos cuenta de cuando estamos cansadas, de hacer como retrospección y decir, vale, me pasa esto y esto me afecta de esta forma. Y lo último es un fragmento de casi al final, pero creo que habla de la literatura en general. Creo que es una cosa que se habla de la literatura en general. Y es, pero si ese lector llega, las leerá y tendré un tiempo dentro de su cabeza. Tendré en su interior mis pensamientos, él y yo, así mezclados. Constituiremos una cosa viva, que no seré yo, porque estaré muerta, y mi lector tampoco será el mismo, tal y como era antes de la lectura, ya que mi historia, sumada a su mente, ya formará parte de su pensamiento. Yo creo
que esto se aplica a absolutamente todos los libros que leemos. Y me pareció precioso y me emocionó enormemente. Y disculpad que no tenga más que decir de este libro que las pocas ideas que tan torpemente he sido capaz de desarrollar en todo el tiempo que llevo hablando, y que no haya sabido decir otra cosa que esto es fantástico y esto es terrible. Porque siento que han sido reiteraciones y variaciones de esto solamente. Pero es verdad que es un libro que me ha conmovido profundamente, una novela de estas de 5 estrellas sobre 5, y que con lo corta que es, lectura completamente obligada. Y me parece criminal, que fuese un libro que se publicó en francés, ¿no? Porque, como digo, esta escritora era belga, y no ha sido traducido al español hasta el 2021. A mí me hace pensar, ya he hablado también de esto con algunas editoriales que publican obras asiáticas, japonesas en concreto, porque a mí me gusta mucho la literatura japonesa. ¿Cuánto nos queda por descubrir? ¿Cuánto nos queda por leer? O bueno, creo, no sé si es el Nobel de Literatura. No, el Nobel no. Sí, fue el Nobel de Literatura, el escritor este húngaro que ganó el premio en octubre. ¿Cómo es que nadie se ha interesado por las obras de este hombre para editarlas en español más que una única editorial? Que bueno, ahora pegó el pelotazo y me alegro por ello. Pero qué pena me da. O sea, qué pena no. Me da alegría. Porque digo, joder. Pero que me sorprende muchísimo porque si no se hubiese valorado, ¿no? Y si no se hubiese descubierto, a lo mejor no echaríamos cuenta. Cuando sí que hay editoriales que confían en los trabajos de los autores, de las autoras, apuestan, aunque sea para traducir, ¿no? Pero una traducción buena cuesta mucho trabajo. Recomiendo ver el vídeo de... Bueno, lo pondré en la descripción, que habla de esto de las traducciones. Pero bueno, que me parece una locura que no se haya traducido hasta este momento. Y yo me niego a leer en inglés algunas cosas. Así que nada, espero que os animéis a leer este libro. Os mando un gran saludo y nada, hasta la próxima.